Otro de los criterios a simular para identificar el método más adecuado para la ubicación de los equipos en cada una de las bodegas del canal es el método alfanumérico. Para este video vamos a explicar la simulación del método alfanumérico en la sede de Florida Blanca del canal TRO. Antes de iniciar explicando cómo se hizo este modelo, es muy importante explicar qué es el método alfanumérico. El método alfanumérico es ordenar los productos puede ser bajo dos criterios: el criterio alfabético o el criterio numérico. El criterio alfabético quiere decir organizar los productos en orden alfabético, y el criterio numérico es organizar los productos de acuerdo al orden numérico que se le asigne a los equipos. Para este caso, el criterio que se seleccionó fue el criterio alfanumérico. Quiere decir que los equipos se van a organizar en las estanterías en orden alfabético, es decir, de la A a la Z. En este orden de ideas, empezamos a explicar un poco cómo se hace este modelo. Empezamos con la generación de artículos. Cuando hablamos de generación de artículos, estamos hablando de crear artículos bajo el módulo Create. Cuando hablamos de esto, empezamos a crear cada artículo, es decir, las cámaras, las zapatas, lente, viewfinder, unidad de control, discos duros y caseteras, control remoto, control zoom y foco, guaya, control zoom y foco, adaptador guaya, los equipos de video, ecualizador y control panel, receptor satelital, DVD player, monitor, rack de monitor, tarjeta y switcher, y finalmente los equipos de audio y demás. Estos son todos los equipos que hacen parte de la bodega de Florida Blanca del canal. Acá se generaron la cantidad de referencias que hay por cada equipo, es decir, la cantidad de cámaras que hay, la cantidad de zapatas y así sucesivamente con cada uno de los equipos. De igual forma, con los bienes de aseo y con los bienes de consumo, también se les asoció la cantidad de cada uno de ellos que hay en las bodegas. Acá podemos observar que se ve en un tono un poco más oscuro los bienes de aseo y los bienes de consumo, debido a que los bienes de aseo y los bienes de consumo se les asignó una estantería específica para el almacenamiento de ellos. ¿Por qué motivo? Porque los bienes de aseo no se pueden mezclar con los bienes de consumo y tampoco pueden ser mezclados con los equipos. De igual forma sucede con los bienes de consumo, no se pueden mezclar con los bienes de aseo y tampoco con los equipos almacenados. Es por esto que se seleccionó en un tono más oscuro para tener claro que estos dos bienes van a tener una estantería específica. En cuanto a la asignación de atributos, cuando hablamos de asignar atributos, para este modelo de simulación se van a asignar dos atributos. Está el atributo que es definirle a ese equipo dónde se va a almacenar, es decir, a qué estantería va a ir a almacenarse. ¿Por qué? Porque el método alfanumérico quiere decir asignarle una estantería de acuerdo al orden alfabético. Como en este caso estamos hablando de las cámaras de acuerdo al orden alfabético, se va a almacenar en la estantería 1. El siguiente atributo que se va a tener en cuenta es el peso. ¿Por qué el peso? Porque más adelante, cuando vayamos a almacenar en las estanterías, es muy importante que la simulación determine hasta qué punto el estante puede almacenar de acuerdo al peso máximo que permite cada estantería. Y de esta forma se hizo con todos los equipos. Para el caso de las zapatas se va a asignar el estante 5, para el caso de los lentes el estante 3, para el caso del viewfinder el estante 5 y así sucesivamente con cada uno de los equipos. Posteriormente pasamos a la sección de almacenar artículos. Antes de explicar cómo se van a almacenar los artículos en las estanterías, es importante explicar esta decisión que aparece acá, los artículos en préstamo. Cuando hablamos de esta decisión estamos hablando del 8% del total de los artículos almacenados
en la bodega de Florida Blanca que se van a encontrar en préstamo al momento de iniciar la simulación. ¿Por qué se van a encontrar en préstamo ese 8%? Porque indagando con el personal de la bodega del canal, ellos nos comentan que aproximadamente el 8% de los equipos quedan por fuera al momento de iniciar la jornada. ¿Por qué? Porque esos equipos se encontraron en préstamo, en algún servicio que se encontraban en alguna emisión que se encontraba en algún lugar, y por eso normalmente ese 8% queda en préstamo. Después de esa decisión pasamos a la decisión de asignar el estante. Acá es donde se decide si el tipo de producto es una cámara y ya le definí que la cámara debe ir en el estante 1, entonces acá la decisión lo que hace es buscar el estante 1, asignar el recorrido. Cuando hablo de asignar el recorrido es asignar la distancia y finalmente ir acumulando los pesos que se van almacenando en ese estante para que después el modelo determine hasta qué punto el estante puede almacenar de acuerdo a su peso máximo. Y en este vasito de color es donde se va observando a medida que se va llenando el estante. Y así es como esta decisión permite que en cada estante se vaya almacenando cada uno de los productos de acuerdo a su atributo asignado. Para el caso de los bienes de aseo y de consumo, los bienes de aseo van a ser ubicados en el estante 6 y los bienes de consumo en el estante 7 debido a que no se pueden mezclar con los demás bienes o con los demás equipos. Pasamos a la sección del tipo de transacción, pero antes de explicar la sección del tipo de transacción, acá se puede observar los artículos en préstamo. En esta bodega se puede observar ese 8% de los artículos que se van a encontrar en préstamo al momento de iniciar la simulación. Ahora pasamos a la sección del tipo de transacción. Cuando hablamos del tipo de transacción nos referimos a la transacción de entrada o a la transacción de salida. Esta es la transacción de salida y esta es la transacción de llegada o entrega. Entonces acá en la transacción de salida empezamos a identificar una decisión. En esta decisión es decir qué tipo de artículo es. Si es un equipo, entonces que me busque de la estantería 1 a la 5. Si el tipo de artículo es un bien de consumo o un bien de aseo, entonces si es un bien de aseo en la estantería 6 y ese es un bien de consumo en la estantería 7. Pero si el caso es de un equipo, entonces va de la estantería 1 a la 5, que puede buscar ese equipo y si lo encuentra, asigna el recorrido, que recordemos que es la distancia, y finalmente procede a la salida para eliminar la transacción en este Dispose 2. ¿Qué quiero decir con eliminar la transacción? Es decir que ya el equipo salió a prestar su servicio. Cuando el equipo regresa, se observa en la sección de transacción de llegada o entrega, en este cuadrito que dice recibir entrega artículo en uso. Y ahí es donde decide en qué estantería se debe ubicar de acuerdo al criterio alfanumérico. De esta manera entonces procedemos a correr la simulación para observar un poco lo que se dijo anteriormente. Para este caso teníamos 300 réplicas que era para conocer la distancia promedio total recorrida, porque este va a ser el método para la selección este va a ser el criterio para la selección del método más adecuado para la ubicación de los equipos. Pero para entender un poco cómo corre mejor el modelo, lo vamos a hacer con una sola réplica y damos play para correr. Acá se van almacenando cada uno de los equipos de acuerdo al atributo que se le asignó. Este es un equipo que se va a encontrar en préstamo. Y así se van almacenando cada uno de ellos.
Sigue llenando el estante. Hay una transacción de salida. Hay una llegada. Y así sucede con todo el modelo. Hasta finalmente obtener los resultados. Procedemos a la última página y acá nos damos cuenta que para una sola corrida el total de salidas entregadas es de 39 para un total recorrido de 11.670 metros en el método alfanumérico para la sede de Florida Blanca.